Hoy vamos a hablar sobre los métodos y técnicas para el estudio y la preservación de los hongos. Lo primero que hay que saber es que los hongos están en muchos lugares. También pueden habitar en otros animales, en el aire o en la comida que se está pudriendo. Entonces, si nosotros queremos estudiar a los hongos, debemos primero recolectar una pequeña muestra del hongo que nos interesa. Si el hongo vive en el agua, pues entonces debemos tomar una muestra de agua. En cambio, si nuestro hongo está viviendo en el suelo o asociado a las raíces de las plantas, pues entonces podemos tomar una muestra de raíces o muestras de suelo. Si el hongo está parasitando a algún animal, por ejemplo, los hongos que salen en los pies o la caspa, se puede hacer un raspado y obtener así una muestra. Si los hongos son de los que forman estructuras macroscópicas, las estructuras macroscópicas pueden ser recolectadas para así poder describir todas sus características. Si son hongos patógenos, ya sea de plantas o de animales, podemos cortar una hoja y llevarnos así la muestra del hongo o recolectar los animales muertos que tengan la presencia del hongo. También de la comida que está enmohecida podemos tomar una pequeña muestra del hongo. Y por último, si vamos a estudiar hongos que están en el aire, por ejemplo sus esporas, también hay aparatos que nos permiten poder captar muestras de aire y que a través de varios tamices vayan recolectándose las esporas. El siguiente paso es hacer un aislamiento de nuestro hongo. El aislamiento puede ser por varias técnicas. Una de ellas es la transferencia directa. En la transferencia directa podemos tomar un pedacito del hongo o de la estructura del hongo y pasarla a un medio de cultivo. En la imagen lo que podemos observar es que se toma un pedacito de un esporoma, de una estructura macroscópica, y se pasa directamente a un medio de cultivo. Otro procedimiento pueden ser las cámaras húmedas. En las cámaras húmedas podemos poner pequeño material vegetal a crecer en cajas Petri con mucha humedad, o poner bolsas en las plantas, o poner estructuras macroscópicas igual en un ambiente lleno de humedad para que se desarrollen los hongos. Otro método son las carnadas. En las carnadas lo que vamos a hacer es atrapar al hongo, porque el hongo se va a alimentar de dichas carnadas. Pueden ser semillas, pueden ser patas de insectos o alas, incluso también puede ser cabello. Y nosotros llevaremos a cabo esta práctica de las carnadas más adelante. Una última metodología son las esporadas. En las esporadas se obtienen las esporas del hongo. Y la esporada es muy fácilmente obtenible de las estructuras macroscópicas. Se puede poner el sombrero de un champiñón, por ejemplo, se coloca a boca abajo sobre un papel o sobre un vasito con agua y se deja toda una noche, y al día siguiente lo que se obtiene es este patrón, ya sea negro, blanco, de cualquier color, y ese polvillo que se ve son las esporas. Ahora, nuestro método de aislamiento debe incluir casi generalmente un medio de cultivo, y los medios de cultivo en la antigüedad pues eran superficies nutritivas. Esto quiere decir, eran alimentos donde la gente se daba cuenta que podían crecer los hongos. Entonces, por mucho tiempo se utilizaron alimentos como la papa, el melón o el pan para así crecer a los hongos y poderlos estudiar. Después se propuso el medio de cultivo de gelatina, pero se tenía el problema de que la gelatina se derrite a temperatura ambiente, lo cual se solucionó cuando se propone el uso del agar, que es un polisacárido de un alga que se llama Gelidium, y así se resolvió el que el medio de cultivo se derritiera, porque el agar no se derrite. Y por último, ese agar se colocó en placas Petri sugeridas por Petri en 1887, y así se obtuvieron lo que nosotros conocemos como las cajas Petri, y que son muy usadas para todo tipo de cultivo.
Bueno, no existe un medio de cultivo que sea universal y que sea aplicable para todos los hongos. El crecimiento y desarrollo del hongo va a depender de varios factores. Algunos de ellos son la temperatura, la cantidad de oxígeno que tenga y de otros gases. También puede ser la luz, la humedad, la disponibilidad de los nutrientes, el pH, entre otros. Pero lo que siempre debe de incluir un medio de cultivo son las fuentes de carbono, como pueden ser la glucosa, la fructosa o la sacarosa, también alguna fuente de nitrógeno, algunas sales, vitaminas y factores de crecimiento. Todo esto es importante para que el hongo crezca de manera adecuada. Los medios de cultivo van a poder clasificarse de diferentes maneras. Una clasificación es por su estado físico y ese estado físico depende de la cantidad de agar que se le agregue. Entonces puede haber medios de cultivo que sean sólidos, semisólidos o medios de cultivo líquidos a los que no se les agrega agar. Por su composición, los medios de cultivo van a estar clasificados en los medios complejos, que van a ser de los que no sabemos su composición exacta ni la cantidad de cada componente que está presente, y por ello es que se preparan a partir de algunos animales o de restos vegetales. Los medios que son sintéticos, de los cuales sí conocemos exactamente cuáles son las sustancias que contiene y qué cantidad hay de cada sustancia, y los medios semisintéticos, donde hay un grupo de sustancias que sí conocemos y otro grupo de sustancias que no conocemos exactamente y que tampoco sabemos en qué cantidades están, por lo que son muchas veces sustancias naturales. Por su utilización, los medios de cultivo se van a clasificar en generales, que son aquellos que tienen los componentes mínimos para que cualquier hongo pueda crecer, cualquier hongo que no necesite ninguna sustancia muy especial para su crecimiento. Los medios enriquecidos, donde además de las cosas básicas que contiene el medio, va a tener algunos factores que son indispensables para el crecimiento de algunos microorganismos, y los medios que son selectivos, o sea que promueven o inhiben el crecimiento de algunos grupos de microorganismos. En selectivos, por ejemplo, es cuando agregamos algún antibiótico para que en nuestro medio de cultivo no crezcan bacterias. Ahora, al hacer un medio de cultivo y al vaciarlo, siempre hay que tener algunos métodos de esterilización y de desinfección. En la esterilización, como ustedes ya habrán hecho sus medios en procariontes, pues se utiliza el autoclave, que es una esterilización por calor húmedo y por presión para esterilizar los medios. Después, pues se prende la campana de flujo laminar, se prende la luz UV para hacer una esterilización. También se puede limpiar con algunos agentes químicos y se puede tener dentro de la campana alguna lámpara de alcohol, o si se vacía el medio fuera, se pueden tener mecheros para esterilizar el medio. Y obviamente, pues todo el lugar, las mesas y los materiales que vayamos a ocupar, pues se desinfectan, ya sea con alcohol, cloro, Lysol o incluso con algunas lámparas pequeñas de UV. Bueno, de lo que llevamos hasta ahora, lo que tenemos es que vamos a hacer un aislamiento. Por ejemplo, en este caso, pongo una imagen de una naranja que tiene moho. De ese moho yo extraigo una pequeña muestra y la paso a un medio de cultivo. En ese medio de cultivo me van a crecer colonias de varios hongos, que son colonias de diferentes colores. Pero yo, al querer solamente algunas de las especies que están creciendo ahí, lo que voy a hacer es una purificación, es decir, obtener solamente las cepas de los hongos que me interesan. Entonces, por ejemplo, yo decido que me interesa el honguito que se ve verde y el honguito que se ve blanco, y entonces voy pasando muestras del micelio de esos hongos a nuevas cajas Petri con medio de cultivo hasta que obtengo solamente el micelio de los hongos que a mí me interesan.
Una vez que tengo el medio de cultivo con el micelio puro del hongo que me interesa, puedo hacer una descripción de ese micelio, de esa cepa. Entonces puedo describir de mi cajita Petri del micelio el color tanto del anverso como del reverso. Puedo también decir qué aspecto tiene mi colonia, si es rugosa, lisa o si es más polvosa. También puedo medir el tamaño de la colonia y su velocidad de crecimiento. Y también puedo decir si la colonia produce algún tipo de exudado, alguna sustancia de algún color diferente de la colonia. Si mi estudio va más allá de ver solamente la colonia de micelio que se está formando ahí y lo que quiero ver también son las estructuras que tiene ese micelio, por ejemplo, observar las hifas, observar las esporas u observar alguna estructura de reproducción, pues lo que tengo que hacer son preparaciones, ya sea temporales o permanentes. Y ustedes seguramente también ya han trabajado con este tipo de preparaciones. Lo que se necesita son portaobjetos, cubreobjetos, podemos utilizar navajas de doble filo, navajas de un filo y pinzas. Bueno, para hacer este tipo de preparaciones necesitamos siempre cortes muy delgados, lo más delgados que se puedan, para que las estructuras se vean claras y no veamos solamente manchas muy oscuras y que en realidad no distinguimos estructuras. Se hace el corte de la muestra, después se puede hidratar con un poco de agua y después se hace el famoso squash, que es aplastar un poquito la muestra sin exagerar en la fuerza para no romper el cubre objetos. Se puede hacer con la goma de un lápiz y después también se puede agregar algún colorante. En los colorantes, pues tenemos, bueno, puede hacerse la muestra solo con agua, pero generalmente las estructuras de los hongos son muy hialinas, entonces muchas veces no se observan tan claras. Por eso se agregan distintos colorantes, que son los que ven aquí en rojo. La mayoría de los colorantes son muy tóxicos y por eso se utilizan guantes y además todos los desechos se manejan con mucho cuidado y jamás se tiran a la tarja ni del laboratorio ni de sus casas. Nosotros vamos a ocupar, en este caso para las prácticas, el azul de metileno, que no es tóxico para los humanos, pero sí es tóxico para los peces. Entonces no debemos desecharlo nunca a la tarja ni tirarlo en nuestra basura porque puede llegar a contaminar el agua. Bueno, una vez que tenemos las preparaciones y que ya observamos las estructuras que nos interesaban, muchas veces también lo que nos interesa es hacer un método de preservación, es decir, guardar nuestro micelio del hongo o guardar alguna estructura durante algún tiempo. Puede ser un tiempo corto o un tiempo largo. Entonces necesitamos ocupar un método de preservación. Y el objetivo de todos los métodos de preservación es que el hongo se mantenga viable y mantenga una estabilidad genética del cultivo. Eso quiere decir que cuando yo saque el hongo de donde lo guardé, pueda volver, por ejemplo, una espora a germinar o el micelio pueda volver a crecer. O también que el hongo no envejezca con el tiempo. Bueno, dentro de los métodos de transferencia está el método de transferencia periódica. Es un método que es bastante barato, es un método de corto plazo, de 3 meses a 2 años, pero es un método que a la vez es muy laborioso, porque se tiene que estar transfiriendo, como su nombre lo dice, un pedacito del micelio a nuevo medio de cultivo y así sucesivamente. Entonces, pues se hace un método que es muy talachudo, que implica que en cada transferencia se pueda contaminar mi cultivo y a veces también que la morfología y la fisiología del hongo pueden llegar a cambiar. En cambio, el mantenimiento en agua o en aceite mineral es guardar un pedacito de agar o de papel filtro con un poco de micelio,
ya sea en tubos con agua o en tubos con aceite mineral. En este caso es un método de preservación de más largo plazo. Pueden durar ahí hasta 10 años dependiendo de la especie y se guardan en refrigeración. Si se utiliza agua es a 4 grados y si se utiliza aceite es a 16,5 grados. Tenemos otros dos métodos que son el de criocongelación y liofilización, que son métodos mucho más costosos que los otros dos que ya vimos. Se necesita tener cierta infraestructura y también más materiales para poder llevar a cabo estos métodos. En la criocongelación, pues se necesita suspender en glicerol al 10% y además enfriar gradualmente usando nitrógeno líquido. Y en la liofilización se deshidrata la muestra muy rápidamente por congelación y después se elimina el hielo por sublimación. Bueno, ¿para qué sirve entonces conservar las muestras y preservarlas durante algún tiempo? Sirve, por ejemplo, para hacer ceparios, ceparios donde tenemos cepas de los hongos que más nos interesan o que estamos estudiando, y esos ceparios pues cumplen una función muy importante porque de ahí, por ejemplo, en la facultad hay un cepario de donde sale todo el material que se utiliza para las prácticas de enseñanza en la materia de biología de hongos, pero también hay ceparios que son de investigación, donde te pueden prestar alguna cepa, si te interesa, no sé, por ejemplo, cultivar algún hongo. Ahora vimos los métodos de preservación para el micelio, pero también va a haber métodos específicos para los esporomas que son macroscópicos. Como ya vimos en el tema pasado, los esporomas son estructuras multicelulares donde están las esporas de reproducción sexual de algunos grupos de hongos que vamos a ir viendo más adelante. Cuando uno sale al campo, entonces, necesita llevar de algún material específico para colectar estos esporomas. Se necesita llevar una canasta, también a veces cajitas de plástico para guardar los esporomas que son más frágiles o pequeños, una navaja de campo y papel encerado. En el papel encerado se envuelven los esporomas como si fueran pan y el papel guarda mucho la humedad de los esporomas para que no se deshidraten. La navaja de campo pues se utiliza para cortar los esporomas o para desenterrarlos sin dañar el micelio. Es muy importante a veces desenterrar los esporomas por completo para ver todas las estructuras. Y también es muy importante tomar fotografías de los esporomas en el campo, donde se vea el sustrato donde están creciendo, que se vean todas las estructuras y también que se vean los colores que tenía el esporoma en el campo. Pero no todo es solo ir al campo y recolectar los hongos y pasarla súper bien. Después de que se recolectan los esporomas, hay que hacer toda una descripción de los esporomas, de las características en el laboratorio. Entonces, las personas que se dedican a estudiar los esporomas macroscópicos tienen siempre una libreta de colector donde se anota el número de colector, que es el número de hongos que esa persona ha descrito. También se tiene un libro de color, que es el libro Metuen, y con ese libro se anotan los colores de los esporomas. También se debe anotar, por ejemplo, los tamaños de las estructuras, las formas, se puede anotar la forma del pie, la forma del sombrero, la frecuencia de las láminas o de los poros, dependiendo del tipo de esporoma. Una vez que se describe el esporoma en fresco, hay que preservarlo. Entonces, para preservarlo, se herboriza. Esto quiere decir que se pone una secadora de aire caliente o focos. Se pone en una estructura, puede ser de madera, en rejillas. Se acomodan todos los esporomas y se les ponen sus etiquetas. Una vez que los esporomas están secos, se guardan en cajitas de cartón junto con su respectiva etiqueta. Todo esto sirve para los fungarios. Los fungarios son las colecciones de hongos herborizados y en ellos están todas las cajitas con los esporomas ya secos
con sus respectivas etiquetas. Las etiquetas son muy importantes porque contienen todos los datos, tanto de campo y también de laboratorio. Entonces, una etiqueta siempre debe contener el nombre de la persona que lo colectó, de la persona que determinó la especie, si es que está determinada. También está el número de colector, la fecha, la localidad, o sea, el lugar de donde se recolectó ese esporoma. También puede tener toda la descripción del esporoma, todas las características que ya vimos, el color, los tamaños de las estructuras, la consistencia, el sustrato donde está creciendo y también puede tener a veces algunas reacciones que tiene hacia ciertas sustancias, como un colorante que se llama Melzer o el KOH. Bueno, toda esa información se va vaciando en bases de datos donde está disponible para todas las personas que van a los fungarios y que quieren checar el material. Entonces, muchas veces es muy importante tener todos los datos y tener el material disponible porque las personas del mundo pueden llegar a cualquier fungario y checar el material, compararlo con material de otros países e incluso tomar muestras de ese material para hacer estudios moleculares. En los estudios moleculares se puede trabajar con la secuenciación de algunos genes, como los ITS, genes de la tubulina, gen de la quitina, etc. Y además de toda la descripción del esporoma macroscópico, también hay una descripción de la microscopía. Es decir, se utiliza el microscopio estereoscópico para hacer muestras temporales o permanentes de las estructuras del esporoma y también el microscopio óptico para observar esas muestras temporales o permanentes y ahí medir otro tipo de estructuras como lo serían las esporas, los basidios, las ascas, cistidios, muchas estructuras que vamos a ir viendo a lo largo del curso. Y lo que más se utiliza para ver esas preparaciones y medir las estructuras, pues es la iluminación de campo claro. En este curso, como ustedes saben, pues no vamos a ocupar los microscopios por obvias razones, pero vamos a utilizar un material que les va a llegar en su kit, que es el foldoscopio. El foldoscopio es un microscopio de origami de papel y es un material muy útil para poder observar muestras permanentes. Ustedes van a preparar sus muestras permanentes y aunque no van a llegar a determinar alguna especie o cosas así, sí vamos a ver muestras, por ejemplo, de plecténquimas, de los pseudotejidos de los hongos, algunas esporas, también algunas estructuras de reproducción. Entonces deben irse familiarizando con todas las partes que tiene el foldoscopio. La parte azul del foldoscopio es la parte del frente y ahí van a ver un lente, también van a ver agujeros de agarre de donde pueden agarrar este foldoscopio y mover la rampa de enfoque para enfocar sus muestras y también tiene algunos agujeros de rastreo para marcar con un lápiz los puntos cuando ya tienen alguna preparación enfocada. La parte amarilla o naranja es la parte de atrás y en esa parte se le va a poder bajar una pestaña al foldoscopio para que ustedes metan sus muestras permanentes. Entonces ahí van a encontrar algunas aberturas de sujeción donde se meten los portaobjetos y quedan bien fijados. Con el foldoscopio pueden ver las muestras a ojo, es decir, de la parte azul pueden poner su ojo en el lente y ponerlo a contraluz, ya sea de la luz de un foco o del sol, y pueden observar directamente sus preparaciones. También lo que pueden hacer es ocupar algunos stickers que trae el foldoscopio para acoplar un lente con imán a su teléfono celular y así poder tomar fotos de todas las muestras que ustedes hagan. O también se puede acoplar el celular, prender la luz y en una habitación oscura intentar proyectar sobre alguna pared blanca o alguna tela blanca la preparación que ustedes estén observando.
Y por último, estas son algunas imágenes que ustedes podrían obtener con sus propios foldoscopios. Se puede iniciar haciendo preparaciones que sean de animales o de objetos un poco grandes, como este, que es de un áfido, de una planta, para que se vayan acostumbrando a cómo mover el enfoque, cómo poner la muestra y cómo observarla. La imagen de en medio es de una telaraña y la última imagen es de un tejido.